Mira, autóctono, este es el resultado, así quedan las aceitunas. Tenemos este artilugio que lleva aquí en esta finca toda la vida, que está para aquí tirado, está muy viejo ya. Esto tiene más de 30 años tendrá, yo lo conozco toda la vida, lo hizo mi padre hace un montón de años. Y es así pequeño para cargarlo, meterlo en las caballerías, porque esta finca hay que sacar las aceitunas a carga. Y esta criba pues se pone, esto se apoya en un olivo y hacemos así, nada. Quitamos una caja para atrás para que sujete, no para que sujete, para las que caen. Y así se limpian las aceitunas. Le das aquí unos golpes para que se quite un poco la mierda y se tiene que meter aquí. Esta es la posición. Esto está todo estudiado. Luego tenéis que poner el pie aquí, en esto del olivo. Mira cámara, alumbra por aquí. Alumbra cámara, alumbra cámara. El operario, así como funciona esta maquinaria de cribar las aceitunas estas de sierra, que aquí hay que hacer así. Se cogen las aceitunas, mirad, con todo, ¿no? Se coge con todo tipo de mierda. Viene por aquí el operario, en este caso yo el operario. Vengo por aquí. Se busca un olivo que tenga la posición de poner la pierna aquí. Pones la pierna aquí y esto echas para atrás. Pasa por aquí, cámara. Y ahora con autóctono, con pequeños toques de agricultor se van echando así. Las aceitunas, mirad cómo van quedando. Se van limpiando. Esto es un toque así. Y con esta manina, con la manina esta no se tiene nunca la mano parada. Mira cómo viene la mira de cargar. Mira esta, mira esta. Con esta mano te ayudas para arriba y para abajo y quitas algún palo grande. Y así, pues al día andamos cogiendo pues, unos 30 sacos. Esto así. Estas las tenemos más grandes. Ahora quitamos alguna piedra gorda, alguna piedra se quita. Tampoco hay que quitar mucha, pues así pesan más las aceitunas. El del molino no te dice nada. A lo que vale. Mirad, este caldero de mi tía. Otro caldero. Ahí está, ahí está. Echamos 2 cajas a un saco, 2 cajas a un saco. Cuando se te atasca aquí la criba. Antes cuando los niños eran pequeños y se ponían los niños, no iban quitando eso. Ahora los niños ya son grandes y este trabajo no lo quieren. Hombre, hay artilugios más grandes, pero no los tenemos aquí. Mucha piedrita pequeña, ¿eh? Eso pesa, a que las piedras pequeñas pesan. Este año nos forramos. Ya es lo que tenemos que hacer la gente de campo. Y luego te vienen los inspectores de Hacienda y te quitan el paro. Lo que hay que hacer para Lo que hay que hacer, luego te cogen los de Hacienda y te quitan el paro. Menudo son los de Hacienda. Te dan el paro y no quieres que trabajes. A ver, ¿dónde va a comprar la gente el aceite? Libre, libre, quiero ser. Otra vez, operación clandestino. Libre, sale para ahí alguna. Esto está todo, es que está todo rota esta criba, está para aquí tirada, está toda rota. Tenía que haber llevado y soldarla. Lo que hay que hacer para tener aceite. Para que los supermercados tengan aceite. Libre, libre, quiero ser. Ya hay un saco, 2 cajas, un saco, 2 cajas, un saco. ¿Entendéis? Ahora vamos a ver cómo las echamos para el saco. Esas las cojo yo después de todas juntas, mira. Aquí tenemos sacos para Extremadura. Ahora que hay sacos más pequeños, ya no hacen sacos como los de antes. No hacen sacos como los de antes. No hacen sacos como los de antes. Ahora se coge la caja, se introduce en el saco. Y se hace así, nada. Esto está todo estudiado, todo esto no. Una vida entera. haciendo lo mismo. Una vida entera en el mundo rural. Mira qué guapas están. Asómbrate ahí. Asómate a la ventana, cámara. A que luego vengan los de Hacienda. Que no se puede cobrar paro. Que no se puede cobrar nada. Esto ahora se hace así el segundo saco. Se engancha. Y se hace prácticamente casi lo mismo. Que estos sacos son de cuello estrecho, pues son para las generaciones estas modernas. Sí.
Las generaciones de los 35 kilos, nosotros somos de los 50. Entonces estos aquí no están engarniados. Y vaya saquino, autóctono, vaya saco. Nosotros somos de la generación de los costales de 50 y antes los había de 80. Iba con una piedra, pero van pocas piedras. ¡Ey! 2 cajas, un costal. Ahora vamos a atarlo en directo. La soga se muerde. Vamos a atar a perguñado. ¿Sabes atar a perguñado? Pues esto se llama así. Se pasa de muchas maneras. A perguñado. Vaya saco. Vaya saquinos más chicos que hacen ahora esto. Esto se llama aperguñado. Aquí tenemos 30 sacos, a ver si os terminamos hoy. Y ya sabéis, encima que cogemos aceitunas, para que tengáis la gente aceite, nos quitan el paro si te enganchan cogiendo aceitunas. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Vamos a dejarlo aquí. Luego los cargaremos en viriato y los bajaremos con el caballo. Esto se espabila rápido, parece que no, pero se adelanta un montón. Estos artilugios ancestrales. Estos artilugios de la época de la época, y está todo con cuerda, tenía que haberlo soldado, Bueno, ya lo haremos. Vamos a poner este baño. Ay, no sé, quiero ser libre, 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 quiero ser libre. Todos dándole toquitos así. Buah, pues no cogemos otras aceitunas con este artilugio. Vamos, tenemos más grandes también, pero aquí en esta finca tenemos esta chica para aquí tirar y esta es la que usamos. ¡Ostras! Y ahora corre poco porque este año hemos cogido pocas aceitunas, luego se engrasan los hierros y bajan las aceitunas que se matan. Libre, libre, quiero ser libre. Quitamos alguna piedra más gorda para que no salten los rulos del molino, si no dice el molinero, cago en 10, que aceitunas más duras traes, como saltan los rodillos. Cuando cogen los rodillos las piedras saltan y bum, bum. No, la piedra se le quita allí. Antes de pesarte las aceitunas las lavan y te quitan toda la mierda. Menudos son. Esta tenemos una grande que la ponemos en el tractor y hacemos mucho, pero esta es la que tenemos aquí, con esta se hace igual. Mira, no dan abasto las dos trayendo cubos y yo cribando y no damos abasto. Y aquí pues terminaremos el año y lo empezaremos en esta finca, lo terminamos. Así que nada, nos vemos autóctonos.